Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 28 de noviembre, lunes de la primera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes de la primera semana de Adviento, seguimos con la lectura del profeta Isaías. Leemos el capítulo 4, versículos 2 al 6. Aquel día, el vástago del Señor será magnífico y glorioso, el fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. A los restantes en Jerusalén, a todos los inscritos en ella para la vida, los llamaré santos. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado de sangre a Jerusalén con viento justiciero y abrasador, creará el Señor sobre todo lugar del monte Sión y sobre la asamblea nube y humo de día y fuego llameante de noche. Y por encima la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día, abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia. Palabra de Dios. Continuando con la lectura de Isaías, que es una lectura que nos edifica tanto en este tiempo de Adviento, porque nos permite efectivamente acercarnos a ese anuncio de la venida del Señor, pero que, como ya dijimos el día de ayer, es un doble anuncio, tal y como tiene que estar nuestro corazón en este tiempo de Adviento. Por un lado, caminando hacia la celebración del recuerdo de la primera venida de nuestro Señor, de la natividad de nuestro Señor, pero por otro lado, dándonos cuenta que eso es recuerdo de lo que ya sucedió, que nuestra espera verdadera y profunda no es para llegar al recuerdo, sino para tener nuestro corazón deseoso en la segunda venida del Señor. Aquel día, ¿qué día? Se refiere a estas dos realidades: la primera venida del Señor y su segunda venida. El vástago del Señor será magnífico y glorioso. Claro, esta imagen nos sirve para adelantar nuestro corazón hacia esa segunda venida del Señor y contemplar a Jesucristo de manera magnífica y gloriosa. Pero también lo hemos contemplado magnífico y glorioso en Belén, y también lo hemos contemplado magnífico y glorioso en su resurrección. El fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel, es decir, que tendremos ese deleite y ese gozo. Y a los restantes en Jerusalén, a todos los inscritos en ella para la vida, los llamaré santos. ¿Cuándo podremos recibir el nombre de santos? Y de nuevo, es la doble realidad. La realidad que apunta hacia el tiempo final, hacia el día final, hacia la vida eterna, a la cual acceden aquellos que llegan con santidad de vida. Pero resulta que esa santidad la hemos recibido desde el día de nuestro bautizo. Cuando yo estoy en gracia de Dios, soy santo. Ser santo no es una condición a la cual voy a llegar. No, esa es la condición que me regalaron el día de mi bautizo. Y por tanto, si yo defiendo, protejo, mantengo esa gracia bautismal, ese estado de gracia en mí, hay santidad en mí. ¿Qué nivel de santidad? Bueno, eso depende de mis obras. Eso depende de mis obras. Ahí es donde entra toda la libertad de cada uno de nosotros y de cuánto nos esforzamos por crecer en santidad. Pero la condición de santidad
de purificación, de haber sido justificados en la sangre de Cristo, la hemos recibido en el bautismo. Y la podemos recuperar cada vez que pedimos perdón al Señor y sobre todo cada vez que recibimos ese sacramento precioso de la reconciliación, de la confesión. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado de sangre a Jerusalén con viento justiciero y abrasador. Esto es la realidad que ya sucede en la actualidad. La obra de nuestra redención ya se ha operado. Y de nuevo, apuntamos nuestro corazón hacia esa realidad última en la cual todo el monte del Señor, toda la asamblea del Señor será cubierta de nube y humo de día, de fuego llamante en la noche, es decir, será todo cubierto de esa gracia esplendorosa del Señor. Y por encima, la gloria del Señor será toldo. ¿De qué estaremos cubiertos? De la gloria del Señor, que nos dará una tienda contra el calor en el día, abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia. Es decir, la gracia del Señor nos protege de todo, nos lo entrega todo, nos lo da todo. En la lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Qué precioso iniciar este tiempo de Adviento, este primer lunes de Adviento, leyendo estas palabras que son palabras que pronunciamos todos los días en la Santa Misa. Este es el Cordero de Dios. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué? Porque son palabras que el Señor ha alabado tanto, pronunciadas como han sido pronunciadas por ese oficial romano, por ese centurión. Esta escena ocurre en Cafarnaúm, esa que es la ciudad donde el Señor montó, digámoslo así, su centro de operaciones, desde donde se movía a todos lados. Siempre iba y volvía de Cafarnaúm. Cafarnaúm es una ciudad tan importante en la predicación del Evangelio. Y cuando cuando entra a Cafarnaúm, se le acerca a Jesús un oficial romano para pedirle, no por él, sino por un criado. Fíjate qué bonito, ¿eh? Qué bonito el inicio de esta petición. No solo que no vengo a pedir por mí, sino que además vengo a pedir por un criado. ¿Por qué? Porque está en cama, paralítico y sufre mucho. Aquel que es capaz de mirar el sufrimiento de los demás, compadecerse del sufrimiento de los demás y buscar ayuda para el sufrimiento de los demás. ¿Qué le contesta el Señor? Voy a curarlo. No se demora el Señor en responder. ¿Y por qué no se demora en responder? Justamente por la generosidad de esta petición. Ya esta petición ha recibido del Señor una respuesta positiva. Es decir, que la petición no solo es justa,
no solo es buena, sino que ha encontrado en el corazón de Jesús el deseo de cumplir lo que se le está pidiendo. Voy yo, voy a curarlo. Pero entonces se produce una escena todavía más maravillosa, porque el oficial le replica al Señor: no soy digno de que entres en mi casa. No tengo la dignidad para recibirte. Es un oficial romano, es un hombre bien colocado socialmente. Sabemos por los otros evangelios que además gozaba de prestigio delante del pueblo de Israel, era muy respetado porque era un hombre justo, era un hombre bueno, era un hombre que había ayudado a construir varias sinagogas o la sinagoga del pueblo. Entonces es una persona buena y respetada, y sin embargo no se considera digno. Qué importante darnos cuenta de esto. A mí me pasa muchas veces que personas se acercan y me dicen: no, es que yo no me siento digno. ¿Y cuándo vas a ser digno? No es que no nos esforcemos en esa lucha por la dignidad, no es que no nos esforcemos en esa lucha por estar a la altura de los hijos de Dios, que tiene que ser el deseo de nuestro corazón constantemente. Pero la pregunta aquí es mucho más clara: ¿cuándo voy a poder yo considerarme digno? ¿Yo puedo ser digno del bautizo? Este es el error que cometen, por ejemplo, aquellas personas que dicen: ay, no, mejor no bautizar a los niños, sino dejar que ellos elijan y crezcan y no sé qué, y entonces en su conciencia, en su capacidad, cuando hayan hecho el esfuerzo y se lo merezcan, entonces se les da el bautizo. Disculpa, ¿tú crees que va a llegar un día en que tú seas digno de recibir el regalo de ser hijo de Dios? No sé si te das cuenta, pero es un regalo, no es un premio. Es un regalo, no un bien de consumo, de comercio. Yo no puedo dar nada porque no tengo absolutamente nada que dar a cambio del bautizo. Nada. No tengo, ¿qué voy a entregar? Por eso es tan terrible cuando las personas piensan que es un negocio. ¿Cuánto cuesta el bautizo? Y no sé, pues hermano mío, el bautizo costó la vida de Cristo en la cruz. ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Qué tienes tú que se compare con eso para equipararlo y entonces compensar y hacer un trueque? Nada. No tienes absolutamente nada. Nada que se compare con la sangre de Cristo derramada por ti en la cruz. Acepta el regalo, punto. Si esperas ser digno, nunca llegará ese día. Nunca llegará ese día. Y entonces qué bonito es darnos cuenta: mira, yo no recibo las gracias de Dios porque soy digno. Las recibo porque no le impido al Señor actuar en mí y porque Él quiere mostrarme su amor. Él quiere regalarme su gracia. Él. Si yo en cambio me dejo llevar por la tentación de que, ay, tengo que ser digno, ¿eh? Este soldado romano tiene esta conciencia: no, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero no solo es el tema de la dignidad, porque de ahí continúa y es verdaderamente precioso. No soy digno de que entres en mi casa. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. ¿Qué le está diciendo este oficial romano al Señor? Mira, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero además yo creo perfectamente en tu poder. Yo no necesito que tú entres en mi casa. Basta una palabra. ¿Qué está haciendo este oficial romano? Está reconociendo el poder absoluto y total del Señor. Lo está reconociendo como Dios. Lo está reconociendo como Dios. Esta es la fe de este oficial romano. Creer verdaderamente en Dios. Es tan bonito preguntarnos: ¿yo de verdad
creo en el Dios que todo lo puede? Te lo repito, yo de verdad creo en el Dios que todo lo puede. Yo te aseguro que muchas veces en nuestra vida nos vamos a topar con que nuestra fe no es esa, con que no creemos en el Dios que todo lo puede. Y este centurión está manifestando esa fe. Basta con una palabra tuya, no necesitas entrar en mi casa. Yo no soy digno de eso. ¿Y por qué tiene esta fe? Y la compara con su propia vida. ¿En qué sentido? Dice, yo también vivo bajo disciplina. Tengo soldados bajo mis órdenes. Le digo a uno, ve y va, al otro ve y ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. ¿Qué está diciendo? Aquí hay una jerarquía y todo está sometido a esa jerarquía. No estoy hablando de la jerarquía militar, sino de la jerarquía de la creación. Mira cómo este oficial romano está reconociendo al Señor como el Todopoderoso, aquel sobre el cual todo, bajo el cual todo está ordenado. No hay nada que escape del poder del Señor. Basta una orden suya, basta una palabra suya. Está reconociendo que la creación tiene un Señor que gobierna y que manda, y que su palabra tiene que ser obedecida por toda la creación, incluyendo la enfermedad, incluyendo la enfermedad. Y entonces el Señor, al oír aquellas palabras, se admiró. Qué bonito, ¿eh? El Señor se admira. El Señor tiene deseos de admirarse de nuestras respuestas. El Señor tiene deseos de admirarse de nuestra fe. La fe no es un acto que uno puede decir, ay, sí, es lo normal creer. No, es admirable. Cuando nosotros mostramos nuestra fe, es admirable y el Señor sabe que es admirable, que es más fácil muchas veces no creer y por eso se admira. Se admira como un hombre sin grandes conocimientos, sin tener la fe de los hebreos, ha sabido reconocer quién es Jesús. Se admira. Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. ¿En qué consiste esa fe? En creer que Dios es Dios. Esto parece una tontería. Parece que uno estuviera diciendo nada. Pero resulta que muchas personas dicen creer en Dios, pero a la hora de creer en ese Dios que todo lo puede, no creen. A la hora de confiar en ese Dios, no confían. Solo anda a ver todas las personas que le tienen miedo a la vida. Que le tienen miedo a la vida porque, ay, me voy a morir. Sí, te vas a morir. ¿Confías en el Señor o no? ¿Confías en el Señor o no? Pero le tienen miedo a la vida porque no quieren traer más vidas a este mundo. Ay, es que no se puede. ¿Tú crees que aquel que crea no sabe lo que hace? ¿Tú crees que aquel que crea la vida humana, que es creada por Dios, él no sabe lo que hace? ¿En quién crees tú? No es en Dios. Entonces no es una fe verdadera. Ningún israelita tiene una fe tan grande. Y el Señor habla de una realidad que vendrá después. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor? La salvación no es solo para los judíos. Miren cómo este hombre tiene una fe mucho más grande que todos los israelitas. La salvación por eso se abrirá a todas las naciones. Y en este tiempo de Adviento, parte de nuestra preparación es justamente darnos cuenta de esto. La salvación de nuestro Señor Jesucristo es para todas las naciones. Tenemos que anunciarla. Tenemos que anunciar la alegría de nuestra fe a todos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día lunes para todos.